Terapia Akáshica en el aire de la 91.9 Mantra FM y su creador y líder aquí, Eric Barone, en el estudio de Mantra FM y autor de más de 87 libros. Hoy es un día de confesión. Hoy es un día donde Eric nos va a contar por qué es tan importante para él escribir todos estos libros y más también. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo te voy a... Tú sabes, la reputación de los jesuitas es de contestar una pregunta por otra pregunta. La pregunta que hago es así. ¿Qué siente una madre que vio el bebé suyo en una ecografía que todavía no nació? ¿Qué siente? Saber que dentro de 9 meses va a dar a luz a una criatura maravillosa. Bien. ¿Qué siente un arquitecto cuando pensó un edificio, lo diseñó, luego lo hizo en 3D, luego lo vio en chiquitita sobre la mesa con impresora 3D y luego lo ve en grande con miles de personas que entran en realidad? ¿Qué piensa un pintor cuando una imagen nació en su mente y ve que la imagen existe? Yo siento exactamente lo mismo. Cuando yo siento un libro, es como un embarazo cerebral, es decir, siento como una bolsa gigante sobre mi cabeza que va inflándose y empieza a ser al límite de lo doloroso. Si no la expreso, si no la transformo en texto escrito rápidamente, en unos días, unas semanas, se vuelve muy aplastante. Es decir, es a la vez una angustia, una gran felicidad y algo así. Bueno, este es lo que yo siento. No digo que todo escritor siente este. Punto uno. Punto dos. Uno debe ser guiado por su misión espiritual y su ley cósmica. Mi ley cósmica la conté varias veces en libros y en la radio mismo. Mi ley cósmica es muy clara. Toda ley cósmica empieza por la palabra maldición. Escúchala, tú vas a ver la relación. Maldición sobre quien tiene el poder de ver los frutos del árbol invisible de la sabiduría y no lo compartiría con los demás. Bien. En mi caso, la experiencia lo ha mostrado. Dejo de enseñar, dejo de hablar, dejo de escribir, mi vida se viene a pico. Y no es un tema psicológico, es un tema energético. Estoy bien ubicado para analizarlo. Por lo contrario, reempiezo a hablar, a explicar, a enseñar, a atender y sobre todo a escribir, y todo vuelve a subir y todo se normaliza. Esto es lo que yo siento y es lo que, digamos, mi ley cósmica. Ahora, ¿qué es escribir un libro? Vamos a dejar de lado lo que llaman los autores tijera. ¿Por qué tijera? No tienen nada para decir, como la mayoría de los políticos, no tienen nada para decir, pero intentan de decirlo lo mejor posible. ¿Qué hacen entonces? Van a recortar pedacitos de otro libro, cambian un poco el textito y nace un nuevo libro. Un caso terrible que yo vi, porque es al límite de lo criminal, era un libro sobre el desarrollo de la Kundalini. Bien. Dejemos de lado lo sagrado del tema, pero cuando entré a analizar este libro, yo vi técnicas reales recopiladas de un montón de lugares y que si una persona se mete a practicarla, como yo intenté con algunas de ellas que no conocía, es criminal, porque mete en marcha un mecanismo energético que no puede controlar en realidad, puede provocar daños cerebrales. Es decir, es como... es un ejemplo de autor tijera de los peores, pero la mayoría toman idea de todo lado, la refritan un poco. Entonces dejemos de lado estos autores. Yo decidí hace décadas, a mis 16 años, que nunca escribiría a alguien que otro puede escribir. Entonces siempre yo busqué la diferencia, y la diferencia maravillosa la tengo, ningún mérito en los registros akáshicos. Es cierto que en mi vida, también lo conté en varios libros, hubo un antes y después del despertar espiritual. Antes de mi despertar espiritual, a los 27 años, yo era el más cerebrito, insoportable, inadmisible, científico, tipo nerd, de los más horribles. Mal alumno de colegio, gracias a Dios, pero muy indagador, analítico, tipo Edison, que hizo 1000 experimentos antes de poder dar la luz a Norteamérica. Bien, entonces yo estaba así. Después de mi despertar espiritual fue distinto. Yo entré en un mundo multidimensional donde pude ir a buscar el conocimiento que necesitaba la gente en el momento donde lo necesitaba. Y aquí empezó la carrera son mucho más de 87. ¿Ah, pero sí? No diré la cifra porque parecería orgulloso. Eric, estos libros, Sí. ¿los escribís con
abriendo tus registros? Claro, sí. Si no, no podría tener tanta producción de libros, sacar 14 libros de golpe sobre varias temáticas. ¿Y cómo recibís esa información? ¿Vos estás, te las van dictando, por decirlo de una manera? ¿La No. vas visualizando? Te voy a contar. Los dos últimos libros que escribí antes del despertar espiritual son ABC del hipnotismo, que son en Francia, salió este libro en Francia en los años 83, la suma de mis experimentos de nerd sobre el hipnotismo que empujé muy lejos, pero sin tener la evidencia akáshica. Es decir, que verdaderamente era ningún refritado, todo estaba original, las técnicas que presentaba únicas, pero era un trabajo de cerebrito y no tengo ningún orgullo en este. También el libro de cómo aprender a aprender, porque es cierto que yo recibí en un flash de evidencia el esquema cibernético del agregador memorial, este venía de evidencia, pero no era evidente a los 16 años todavía, entonces lo recibí y luego pasé años analizando, escribiendo las 65 leyes de automatización, etcétera, etcétera. Bueno, no tengo ningún orgullo en estos dos libros, ¿okay? Porque fue un trabajo de cerebral tridimensional, en realidad, con una pequeña excepción. Desde mi entrada en Despertar Espiritual, que me duró 3 meses, lo conté en el libro Psitec 33, en el libro de los 20 senderos del Despertar Espiritual, aquí sí accedí a los registros akáshicos y por no me siento en nada orgulloso ni ningún mérito de tener 87, 100, 200, 500 libros. No me importa, no es más un tema de ego, es una presión de otra dimensión que viene y yo sé que la gente necesita este libro, entonces yo lo creo. Así creé la terapia akáshica, ahora la autoayuda bioenergética y todo el resto. No siento ningún mérito, absolutamente ningún mérito haber escrito no hay ningún orgullo. No me hace especialmente feliz de escribir dedicatorio, dar conferencia u otro. Me hace feliz escribirlo. Esto es importante. ¿Qué es escribir un libro? Inmovilizar el tiempo. En otra emisión habíamos hablado del gran secreto de la meditación. Total cosa, yo decía, la meditación es la experiencia del no tiempo. ¿Y qué es la experiencia del no tiempo? El estado hipnótico, el estado de despertar espiritual y el estado de muerte. Es decir, que yo explicaba que si la gente sabría que hacer meditación es experimentar la muerte, pero con resurrección garantizada, probablemente poca gente quisiera hacer meditación. Es decir, la experiencia del tiempo inmóvil. Cuando tú escribes un libro, tú tienes la sensación que tú tomas elementos de varios tiempos del presente, tú lo congelas y tú tienes el tiempo inmovilizado. Es una experiencia extraordinaria de por sí, en realidad. También es una experiencia de dominio como autocrático de la materia. Imagina un escultor, tiene una arcilla así húmeda sobre la mesa y empieza a darle la forma. Y él se da cuenta que domina esta materia y empieza a hacer aparecer un rostro, una cabeza, un objeto, bueno, pero etc. Perdón que te interrumpa, Eric, pero esto nos pasa muchas veces cuando hacemos algo que nos gusta mucho. Claro, esta sensación de pérdida de tiempo y cuando nos damos cuenta por ahí pasaron horas y estamos como sumergidos en esa experiencia, claro, ¿no? No he dicho nunca que tenía la exclusividad de digo que tiene razón de hacer referencia a una ama de casa que adora la repostería y hace una decoración maravillosa de un postre, puede sentir exactamente lo mismo, es totalmente exacto y no hay ningún juicio de valor. Lo que es importante es que cuando estás consciente que tienes un poder total sobre esta arcilla informe, que son las palabras, y los ensambla, y tú tienes algo que puede ser brillante, aprobado, desaprobado, no importa, pero la creación existe. Y sabe que toda creación modifica el entorno. Hay una teoría muy importante de las ondas de forma, según la cual, una teoría que adoptamos en la terapia akáshica, según la cual el arte no representa una época, el arte modela la época. ¿Por qué? Porque las formas que aparecen en el arte influyen sobre la cosmobiología del planeta y da nacimiento a una evolución de la humanidad. Por el arte, la arquitectura son cosas sagradas de un cierto modo porque pueden modificar el ambiente y la conciencia humana en general. Y espero que mis libros contribuyan a hacerlo también en su formato, en realidad. Pensaba en esto que acabas de decir, el tema del arte, ¿no? Que siempre se dice que el arte muestra la realidad del momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué manera crees que, digamos, el arte estaría influyendo sobre
por ejemplo, en algún país, en algún momento, sobre la coyuntura de un lugar o de las personas? Mira, muchos científicos han observado que Stonehenge, la pirámide de Keops, etcétera, están en lugar de cruce energético extraordinario. Sí, totalmente. Bien, estamos de acuerdo. Y estos lugares de cruz, que son como las venas del dragón que recorren la Tierra, son la cosmobiología, es decir, cómo la energía telúrica y cósmica se armonizan juntas y empiezan a influir en la conciencia humana. En la terapia akáshica tenemos asentado que la cosmobiología influye en los 18 cerebros del hombre, que la conciencia es el producto de esta interrelación mágica entre las variaciones de nuestros 18 cerebros y esta cosmobiología. Si yo introduzco en tu casa, en tu cama, en tu habitación, elementos de yeso, por ejemplo, que tienen forma especial, yo te doy una sábana pintada de símbolo especial, te damos una ropa especial, metemos sonido, todo esto va a modificar tu cosmotelurismo y vas a tener un masaje bioenergético en todo tu cuerpo mientras duermes, el momento más importante de la vida, cuando dormimos en realidad. ¿Me sigue? Bien, este es un ejemplo de información de los registros akáshicos, que todo el mundo sabía desde milenio, la terapia akáshica descarga tecnología y las enseña. Yo hago un paso atrás. Tú me preguntaste cómo recibo los libros. Claro, no recibo un paquete por correo. Claro, no me dictan frase por frase, sería aburrido. En este caso, yo me sentiría un escriba que escribe sobre tablilla de arcilla. No, yo pregunto, yo voy a buscar, yo quiero escribir sobre el tema del cáncer, sobre las enfermedades degenerativas, la vejez, etc. Yo sé en evidencia que yo debo escribir sobre este tema, yo identifico una corriente y yo defino el día, yo me preparo energéticamente, creo un ambiente energético especial, es una tecnología, yo entro en un estado de conciencia especial y yo voy a hacer mis preguntas y yo recibo contestación. Y de aquí en adelante puede pasar 1 año o 10 años. ¿Por qué? Porque nunca voy a permitirme de escribir una tecnología sin la verifique de un cierto modo antes. Por a veces yo enseño en este momento conocimiento de viejo de 10 años, porque me ha costado a veces de 1 a 10 años controlar lo que yo recibí sobre mis pacientes mismos, con la colaboración de ellos, etc. Hay un desfasaje de 8 a 10 años entre lo que escribe y lo que hice, en realidad. Bien. Entonces aquí, mi trabajo, ¿cuál es? Preguntar, acceder a la zona de registro akáshico que va a aportar un bienestar al ser humano, recibir estos datos y luego viene el trabajo de escritor, que es el más como relajante, es decir, da forma a estas ideas. Sí es mío, la forma de escribirlo, pero tampoco tengo un orgullo de ¿Y siempre sos vos el que pregunta a los registros o a veces te ha pasado que desde los registros viene como una especie de inspiración hacia vos, al revés? Las dos a la vez, te digo por qué. Yo puedo muy bien sentarme, sentir, por ejemplo, el sábado a la mañana que yo debo preguntar qué quieren decirme desde los registros akáshicos. Yo me meto en evidencia y yo recibo una lista de información rara. Ahí me parece extraño. Yo voy a internet y yo empiezo a ver si hay tendencias que van en esta dirección. Y sí, yo descubro 14.000 páginas web hablando de este tema. No tenía conciencia de este tema y es importante para mucha gente. Bien, entonces yo creo el ambiente especial que yo indiqué, ahí sí son técnicas más personal, y yo empiezo a recibir un cargamento de 10, 20, 50 ideas. Bien. Pasaré mi domingo y toda la semana siguiente a darle una forma literaria, dividir en capítulos, expresar, buscar ilustración de Claro, pero ¿cómo llegan esas ideas? ¿Como imágenes? Evidencia akáshica. Porque dijiste que no se te dicta, sino... No. La evidencia akáshica, la visión multidimensional o evidencia akáshica, te permite recibir sensación corporal, emociones, conceptos, imágenes concretas, raras veces, imágenes abstractas, imágenes arquetípicas, lo llamamos el nivel metafórico arquetípico, el nivel 2. Y la suerte, si vas al nivel 3, planes divinos. Y ahí tú es como perforar un poco una cúpula oscura, que es nuestro universo, tú perforas y tú ves un rayo de luz que viene. Eric, si yo quisiera escribir un libro, ¿puedo aprender evidencia akáshica para poder plasmarlo o no funciona así? Sí, en realidad funciona exactamente así. Digo, escribir un libro como puede ser inventar cualquier cosa digamos...
Es una de las ventajas de la visión multidimensional. La evidencia akáshica consiste en ir en los registros akáshicos, la memoria central del universo, que ya contiene todos los algoritmos, los patrones de lo que podría existir, buscar lo que la humanidad necesita para un mejor bienestar, retirarlo y darle una forma tecnológica, mira Leonardo da Vinci, artística, mira Gaudí, pictórica, mira Dalí, por ejemplo. Es decir, tú puedes dar la forma que es adaptada a tus conocimientos tecnológicos. Si sos una youtuber extraordinaria, será verbal probablemente o con infografía. Si sos buena escritora, supongo que va a ser un texto literario o poético. Y si sos pintor, bueno, va a ser un cuadro. Pero no tiene que ver con la misión. Debería tener que ver con la misión, porque, como dice el Kybalion, el sabio nunca rema en contra de la corriente, porque gasta demasiado energía y puede llegar a la inmovilidad. Es como tú empujas una mano en una dirección de 2 kilofuerza, la otra mano en la otra. Bueno, está bien, te metiste en posición de oración, gastaste 4 kilofuerza por nada. Tú te autoinmovilizas, tú te cohibiste a vos mismo. Conclusión, lo que tenemos que hacer, cuanto más estamos alineados con nuestra misión espiritual en la investigación que hacemos, que sea en ingeniería industrial o que sea en bioquímica o que sea en la crianza de los hijos, tanto más vamos a recibir cosas importantes. Con lo cual, si no está en mi misión escribir libros, por más que estudie terapia akáshica, ¿voy a poder hacerlo? Sí, tú vas a poder hacerlo. Será muy bueno probablemente, pero no brillante. ¿Qué es brillante? Que el inconsciente de la gente reconoce un mensaje para vos. ¿Y qué es muy bueno? Se puede vender muy bien tu libro si un editor se ocupa de él. Perfecto, clarísimo. Eric, ¿ya llegaste al 88? ¿Estás en eso? Lo pasé desde lejos. ¿En serio? Realidad, sí. Ay, Sí. ¿cómo no me enteré? ¿Qué número vamos ahora? Y no puedo decir el número porque son 14 libros de golpe que van a salir y vamos a pasar los 100. Pero yo informaré a los oyentes. Muy no te bien. preocupes. Sanarsinfronteras.com, tu página web, en Facebook y en Instagram como Cultura Akáshica, y hay un móvil que es más 54 911 2519 5105. Y la pregunta es, ¿actividades? Sí, el 5 del mes que viene vamos a dictar una conferencia muy importante sobre la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Cómo manejarla? Va a ser en Rosario, un viernes a las 19:30. Bien. Y la vamos a tener en audiovisual después. Genial. info@sanarsinfronteras.com, le pueden mandar un mail o al móvil más 54 911 2519 5105. A lo mejor hay gente de la zona, de Rosario, que quiera ser parte de esta actividad y puedan escribirle y bueno, informarse cómo llegar. Eric, gracias. Gracias a vos.